Vamos esperando un poquito que sus compañeros vayan entrando. Vamos a preparar hoy. Es la del laboratorio del día jueves próximo, no de este jueves. Entonces estamos ingresando a un nuevo circuito integrado, o el primero, que es el amplificador operacional. Como su nombre le dice, operacional, quiere decir que podemos usar en varias aplicaciones. De hecho, la base para desarrollar, para montar ecuaciones lineales de primer grado, segundo, tercer grado, se lo hace a través del amplificador operacional. Vamos a conocer diferentes operaciones y vamos a demostrar que el circuito es un circuito que funciona muy bien y que tiene entre la teoría y la teoría, que viene a ser algo ideal, y los parámetros reales que presenta son muy similares, ¿no? Entonces, el amplificador operacional idealmente va a mostrarnos ciertas condiciones, ciertos parámetros, los cuales en la teoría lo vamos a aplicar y vamos a ver que en la práctica conseguimos que los valores sean exactos entre lo teórico, lo calculado y entre los valores medidos. ¿Ok? Bien, el circuito que yo les recomiendo, aunque pueden ustedes encontrar la base de una... otro circuito, es el LM741. LM741. Ustedes, en cada vez que nosotros demos un circuito integrado, pueden ir al datasheet o usar un manual de reemplazos para ver las características y la configuración del circuito. Estos manuales de configuración han quedado ya un poco a la historia, ¿no? Y dado que hoy por internet podemos conseguir mucha información de varios autores, en fin, y comparar, ¿no? Entonces el acceso es más rápido vía internet. Sin embargo, yo les voy a mostrar un manual de reemplazos bastante viejito, ven el color de las hojas, ¿no? Donde está la descripción de los circuitos integrados, ¿no? Ahí tenemos la familia TTL, los transistores. Entonces, con esos números, el que vende los circuitos, con el número va a su inventario, verifica, si no lo tiene, tal vez tenga el reemplazo en otra marca, en fin. Entonces, estos circuitos, estos libros ya han quedado un poco a la historia. Seguramente en las tiendas los siguen utilizando para comparar y ver rápidamente, sin necesidad de tener internet. Y si su programa todavía no está actualizado, si no tiene un propio programa, que esté verificándose a nivel de... A ver, estoy buscando el 741. Bueno, lo más importante, tal vez no lo encuentre, pero usted puede encontrarlo rápidamente en internet. Estoy en el índice, amplificadores, es que vamos a entrar a ver los parámetros y el circuito mismo del amplificador operacional. En su primera etapa, dentro de este amplificador operacional, está construido con varias etapas usando transistores bipolares, cuya primera etapa se llama el amplificador diferencial. El amplificador diferencial es la composición de dos transistores idénticos, ¿no?
simétricos conectados a resistencias de valores iguales, donde se puede medir la diferencia entre ambos, ya sea de voltaje o de corriente en los pines. Entonces, anteriormente nosotros avanzábamos lo que era el transistor y hacíamos alguna práctica. Sin embargo, hoy ya no es necesario, debido a que tenemos que resumir y tenemos que facilitar al alumno también temas más a la mano, ¿ya? Porque el transistor ya no es un circuito bien usado. El transistor, en base a esos transistores, hoy se manejan los circuitos integrados. Entonces estábamos hablando que el amplificador operacional contiene varias etapas de configuraciones usando transistores. La primera etapa es un amplificador diferencial. La segunda etapa, un amplificador de ganancia de tensión, otro de ganancia de corriente. En fin, vamos a ver los parámetros ideales del amplificador operacional. Y cuando nosotros hablamos de parámetros ideales de un circuito integrado, normalmente hacemos referencia a los siguientes parámetros. Primero, un circuito integrado siempre va a estar conectado a varias etapas. No es difícil conseguir con un solo circuito integrado todo el funcionamiento de una tarjeta. Cuando ustedes destapen y vean una tarjeta, van a ver varios componentes, varios circuitos, cientos de circuitos. Cada circuito está abocado a hacer algo. Entonces, pero tiene que conectarse a una etapa y a una posterior. Eso se llama sistemas cascodos de varias etapas. Entonces, los parámetros que normalmente se observan para que ese circuito pueda funcionar con otras etapas son los siguientes. Primero, la resistencia de entrada o la impedancia de entrada. ¿Está ahí? ¿Ahí alcanzan a ver bien la pizarra? Si hay una luz que les molesta, me avisan. Voy a intentar apagar una de ellas. La impedancia de entrada se maneja en unidades de ohmios. Pueden ustedes decir que la impedancia es una resistencia de entrada. La impedancia es un fasor, es un elemento complejo que tiene una parte real más una parte imaginaria. Cuando no existe la parte imaginaria, que puede ser inductivo o capacitivo, cuando eso es cero, entonces la impedancia es igual a la resistencia de entrada. ¿Ya? Es un valor en ohmios a la resistencia real. Entonces se requiere que los circuitos tengan una alta impedancia de entrada, tan alta como infinito. Vamos a ver que por estas condiciones, por estos parámetros, nosotros podemos resumir nuestro análisis matemático por considerar que los parámetros ideales del amplificador operacional se acercan mucho a lo teórico. Por lo tanto, impedancia infinita, cuando decimos infinita es que verdaderamente su impedancia de entrada es baja. Alto, perdón. Muy alto. 2. Impedancia de salida o resistencia de salida. La salida presenta una impedancia baja, muy baja, casi cero, para no cargar también las etapas posteriores. Uno de los parámetros más importantes es la ganancia de tensión, que se mide siempre como el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada.
Esa es la ganancia de tensión. Yo mido cuántos tengo en la salida y lo compruebo dividiendo con el valor de entrada. Viene a ser como utilidad. El amplificador muestra su utilidad en cuanto a las ganancias. ¿Ok? En términos económicos decimos que una utilidad o una ganancia es el valor, una resta de lo que conseguiste, el valor que conseguiste menos lo que gastaste, esa es tu utilidad. En términos eléctricos o electrónicos, la ganancia está referida a una división. El valor que lees en la salida respecto al valor de entrada. Esta ganancia de tensión es infinita. Vamos a decir ganancia de tensión a lazo abierto. Es decir, cuando no existe todavía realimentación, cuando no existen componentes. Entonces, en condiciones iniciales, la ganancia de tensión es infinita. Alta. La ganancia de corriente, igual, se puede medir como la corriente de salida respecto a la corriente de entrada, igual, alta. La ganancia de corriente, altísima. El parámetro CMRR, que quiere decir rechazo en modo común. Esto es un parámetro de manera que protege al circuito de ruidos molestos. Entonces, quiere decir que cuando es infinito o altísimo, es inmune al ruido. Entonces, un circuito que no tiene esa inmunidad es un circuito inestable, porque el ruido se presenta en todo momento, mismo por la calentura de los mismos componentes que están al lado, ¿no? Entonces, generan ruido. Y si ese ruido les afecta, entonces no van a funcionar correctamente los circuitos tal cual se estaba esperando. Ancho de banda quiere decir frecuencias en las que puede trabajar. En este caso es infinito. Es decir, el amplificador operacional puede trabajar en frecuencias bajas, medias, altas, súper altas, ¿no? Entonces, se adapta y eso es importante, muy importante. Que la mayoría de los componentes tienen un alcance. En los parámetros dice, bueno, este transistor trabaja muy bien, pero con señales hasta 10 MHz o hasta 100 MHz, en fin. Entonces, las frecuencias generan o se miden en función de las señales. Una voz audible, lo que estaban ustedes escuchando, es una energía acústica y se mide en frecuencia. O sea, mi voz o el canal de voz debe estar alrededor de los 4 kilohertz, ¿no? En cambio, un sonido como un bajo está alrededor de entre 200, 400 hertz, y los sonidos agudos casi llegando a 16 kilohertz. Esos son los canales de audio que es desde 0 hasta 20 kilohertz. ¿Ok? Entonces, en esas frecuencias el amplificador operacional funciona muy bien. Por lo tanto, podemos diseñar, por ejemplo, amplificadores de sonido. Pero también en navegación o aeronavegación, las frecuencias son altísimas. Entonces, esas frecuencias necesitan que componentes o circuitos estén funcionando para esas frecuencias. El amplificador operacional trabaja también muy bien para altas frecuencias. Muy bien. De estos parámetros vamos a siempre estar usando en todos nuestros análisis
¿no? Por lo tanto, yo voy a entrar directamente al primer circuito que se llama el amplificador inversor. Entonces, amplificador, ¿por qué? Porque amplifica dependiendo de la ganancia de la salida, podríamos ver cuánto amplifica. Si es un amplificador o es un atenuador. Cuando la ganancia es menor a 1, está atenuando. Digamos 0,5. Entonces, si yo tuviera un atenuador, toda mi voz se escucharía a la mitad de su potencia, cuando es menor a 1, ¿no? En la mitad, por ejemplo, 0,5, 0,2 es un factor de atenuación, pero mayores a 1 es amplificador, ¿ok? Por ejemplo, el doble, el triple, 10 veces más grande, 100 veces más grande, eso es un amplificador. Lo que tenemos que demostrar en este circuito es que este es un amplificador inversor. Quiere decir que la salida estará en función del valor de entrada y invertida. Bien, vamos a hacer un poco de fórmulas y vamos a llegar a su ecuación final. Primero, este voltaje de entrada va a generar una corriente I sub 1 que va a llegar a este nudo. Ahí entra hacia al amplificador una corriente I sub A y una corriente I sub 2 por allí. Primera ecuación de Kirchhoff nos dice que la corriente I sub 1 que está entrando será igual a la corriente I sub A más la corriente I sub 2. Es decir, acá en este nudo se está bifurcando. Pero aquí tenemos que usar el primer parámetro que dice que la impedancia de entrada, la resistencia de entrada al circuito es infinito. ¿Qué hace la corriente? Busca el camino más fácil. Por lo tanto, la corriente I sub A tiende a 0. No hay corriente hacia acá. La resistencia es muy alta, entonces toda la corriente se va hacia I sub 2. Es decir, por ese parámetro ideal podemos decir que I sub 1 es igual a I sub 2. Bien. Ahora vemos que la terminal negativa del amplificador está conectado a tierra. Y tierra es 0 voltios. Es decir, que por un efecto de inducción, la tensión que se refleja en el pin positivo se induce en el pin negativo. O sea, acá tengo 0 voltios. Otro parámetro que vamos a estar usando frecuentemente. Si yo tengo mi ecuación I sub 1 igual a I sub 2, ahora debo representar esa ecuación en valores de voltaje y resistencia. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a L por I. Entonces, ahí tengo I sub 1, I sub 2, tengo que ver voltajes. Por lo tanto, si despejo de acá la corriente es P sobre R, ley de Ohm. Corriente es ley, es tensión sobre resistencia. Ahora bien, en circuitos eléctricos
Si quisiéramos ver qué es I sub 1, el voltaje, la corriente I sub 1, es la diferencia de potencial entre sus extremos, o sea, la tensión, es la diferencia de tensión entre sus extremos, es decir, I menos 0 voltios, sobre la resistencia que vendría a ser L1. Es decir, esto se convierte que I sub 1 es igual a V sub I sobre L1. Entonces, de la misma manera, todo viene a ser la diferencia de potencial entre sus extremos. Tensión donde viene 0 voltios, menos tensión donde va el V sub 0 sobre L2. Es decir, I sub 2 igual a menos V sub 0 sobre L2. Bien. Ahora, tengo que reemplazar. Acá voy a darme cambio. Si lo están viendo bien, nos vamos a concentrar allí. Si dice I1 igual a I2, entonces P sub I sobre R1 igual a menos P sub 0 sobre R2. Despejando, tengo que B sub 0, ¿no? Es igual a R2 sobre R1 por B sub I negativo. Esa es la función de transferencia de este circuito. Allí nosotros estamos demostrando que la tensión de salida es un factor de R2 sobre R1 por el voltaje de entrada invertida. El término negativo quiere decir inversión. Si R2 puedo ajustarlo con R1, puedo tener diferentes. Entonces, la ganancia de tensión, puedo decir que es un factor de R2 sobre R1 en el circuito. Esa ganancia está calculada en función de R2 y R1. Eso hace que este circuito sea muy sencillo. Por ejemplo, en el laboratorio número 2, atentos, laboratorio número 2, vamos a generar diferentes ganancias. Inciso A, ganancia de 1. Cuando la ganancia es 1, el voltaje de salida es el mismo voltaje de entrada, pero invertida, o sea, negativa. Inciso B, ganancia 2. La tensión de salida es 2 veces el valor de entrada. Y finalmente, inciso C, ganancia 10. Ustedes pueden calcular cualquier ganancia con decimales, en fin, porque es factor de R2 sobre R1. Ejemplo, si quieres que tu ganancia sea 3, entonces resistencia R2 igual a 3K y R1 1K. 3 sobre 1, 3. Puedes ajustar a cualquier valor tu ganancia. Entonces, este es el circuito que en la práctica vamos a trabajar en el amplificador operacional. Y este es el circuito. Ya les dije que vamos a buscar. Inciso A, la ganancia sea 1. Inciso 2, inciso B, que la ganancia sea 2. Que la ganancia, inciso C, sea 10.
No conocemos bien el amplificador operacional, si no lo conocemos bien, no lo vamos a poder manejar. Es un circuito integrado que tiene 8 pines, 8 patitas. Pero fíjense acá cuántos estamos usando. El pin inversor, entrada negativa, pin 2. Este es el pin 3. El pin, la salida es por el pin 6. Y el pin 7 y 4 se usan para alimentación. ¿Ok? Entonces, en la descripción del LM, ¿cuánto les dije? 741, ustedes pueden ver que para que funcione este circuito tenemos que alimentar con 15 voltios o 12 voltios positivos. ¿Sí? Tenemos que poner a una fuente con referencia a tierra, 12 voltios. Y acá menos 12 voltios, o sea, necesitamos otra fuente. El negativo lo ponemos allí y este positivo va a tierra. No se olviden que este pin 3 también va a tierra. Entonces, podemos borrar esto así. Y ahí estaríamos alimentando el circuito para que externamente introduzcamos una fuente acá, resistencias, como estaba el circuito, y podamos medir. Si usted no alimenta bien su circuito con fuente simétrica, entonces el circuito, cualquier cosa va a dar, no va a funcionar bien. Así que hoy les estoy hablando de cómo deben alimentar primeramente. Por eso es que necesitan fuentes, por lo menos 2 fuentes, ¿no? Este dice que desde 0 voltios hasta 15 voltios puedes alimentar, o sea, puedes alimentar con más 5, menos 5, ¿no? Más 10, menos 10. Pero les dije, consíganse una fuente del computador, allí tienen valores, pueden medir, ¿no? Más una tensión positiva, una tensión negativa, y listo, ¿no? Cuando ustedes pongan LM741, les va a salir lo mismo que estamos hablando, la descripción. Entonces, lo primero, antes que tengan que poner las resistencias R1 y R2, deben alimentar el sistema, el circuito integrado. ¿Cuál es esa fuente de entrada B sub I? Es una fuente, es un valor de subdivisor de tensión de la práctica 1. Cuando ustedes me dijeron 0,1, acá tengo 0,3 voltios, ¿no? Ese es el valor. Así que, bueno, hoy día me voy a abocar a hablar con la ingeniera Shirley para que el día jueves podamos estar en el laboratorio. ¿Ok? De no ser así, que no están muy organizados allá, yo voy a hablarles en el chat. Ya nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Bien, por hoy esa es la clase. Cualquier consulta por chat nomás, referida siempre el chat a la materia. ¿Ya? Ya deberían estar los grupos organizados. La parte de teoría que yo he dado hoy del laboratorio 2, la hacen, la copian, y para los incisos A, B y C calculan los valores de R2 y R1. Muy sencillo. Es muy sencillo. Si quiero ganancia 1, R2 debe ser del mismo valor de R1. Si pongo un K en R2, un K en R1, entonces la división me va a dar 1. Así puedo calcular los factores entre R2 y R1. Depende de los valores. Si es 5 veces, 3 veces más grande, ya. ¿Ok? Bien, eso sería todo, muchachos. En su nombre, yo saco fotografías de
las charlas de los cursos y bueno, por decirle Luisito, no sé quién es, Raimundo Sandoval, no sé quién es, ahí lo tengo a Paul Vargas, que ya no está de incógnito, Nicky Gabriel Góngora Nada, Richard